buenas noches y bienvenidos. Iniciamos un nuevo programa de Blanco y Negro. En las últimas semanas han salido a la luz pública varias denuncias y acusaciones sobre supuestos abusos a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica. Esto ha propiciado protestas por parte de la ciudadanía. Frente a estos hechos, cómo se debería investigar estos casos y cómo debería proceder la Iglesia, es un tema que lo analizaremos esta noche. Bienvenidos. El sacerdote cuencano acusado de abusos sexuales fue entrevistado por el delegado del Vaticano y se declaró inocente. El acusado critica al Papa Francisco por haber pedido perdón a las víctimas de estos delitos cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en el mundo. Las declaraciones del sacerdote César C. las hizo públicas una revista de circulación local. Allí se transcribe el texto de la entrevista que mantuvo el investigador Jorge Ortiz de Lascano con el acusado de abusos sexuales y en el que César C. apunta lo siguiente. Soy total y absolutamente inocente y no tengo nada que ver con lo que se me acusa y tampoco me interesa. Afirma no reconocer a los denunciantes. En el mundo de la educación por mí han pasado más de 40.000 alumnos. Recordarlos con nombre y apellido sería bastante peregrino. Durante el diálogo con el investigador delegado del Vaticano, el sacerdote César C. niega ser homosexual y afirma no haber abusado de sus alumnos. Me parece que en el tema de los abusos hay cierta complicidad, puesto que aquel que quiera mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar. Finalmente critica al Papa Francisco. Me llama la atención que el Papa Francisco descienda y se ponga a la altura de los malhechores pidiéndoles perdón. Familiares de una de las presuntas víctimas del sacerdote reaccionaron. En la historia y en todos los casos en los que ha habido pedofilia de parte de los sacerdotes, ninguno se ha declarado culpable. En el juicio él va a tener que demostrar ante el Vaticano lo que él está diciendo. Del informe que realiza Ortiz de Lascano se desprende que los testimonios de las víctimas son verosímiles. Se remite a la mayor brevedad los autos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues las denuncias tienen fundamento probatorio. La Arquidiócesis de Cuenca, a través de un comunicado, rechaza que el documento con la declaración de César C. se haya filtrado y afirma que fue violada la confidencialidad del proceso. Advierte además de la gravedad de las actitudes del acusado César C. En el año 1981, el municipio de Cuenca entregó al sacerdote la insignia Hermano Miguel por su labor educativa. Ese reconocimiento fue retirado por decisión unánime de la actual administración debido a las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el religioso. Las acciones administrativas desde distintas instituciones pasan de los anuncios a los hechos. Todo bien público y educativo no debería llevar el nombre de agresores sexuales. El Ministerio de Educación resolvió solicitar el cambio inmediato de la denominación de todas las unidades educativas que lleven el nombre del sacerdote César C. Una de ellas se encontraba en la ciudad de Azogues y el otro en la ciudad de La Troncal, y las dos unidades educativas ya tienen en este momento cambio de denominación. Además, en la Unidad Educativa Católica de Cuenca, que incluye la Universidad Católica y varias escuelas y colegios, propiedad del sacerdote, se tomaron decisiones. En esa unidad educativa hicimos una auditoría de los procesos de prevención, protocolos de violencia sexual y selección adecuada de docentes. Esto mientras en el Consejo Cantonal, por unanimidad, el alcalde y concejales resolvieron retirar la presea Hermano Miguel, que el municipio entregó al sacerdote en el año 1981. Reitero, la conmoción social que causaron las denuncias hizo que tome esta resolución el día de hoy el Consejo Cantonal. Nuestros invitados en Blanco y Negro para analizar este tema son la doctora Martina Rápido, abogada especializada en los derechos humanos, y también José Ignacio López Vigil, teólogo coordinador de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el desarrollo del tema junto a ustedes.
Y regresamos en Blanco y Negro. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado y polémico, sobre todo porque por un lado involucra a los seres más vulnerables de la sociedad, que son los niños, y por otro lado a una de las instituciones más grandes, más sólidas y que más confianza genera alrededor del mundo, que es la Iglesia Católica. Martina, ¿por qué las víctimas se esperan tantos años, incluso décadas, para contar sus historias? Bueno, María del Carmen, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el silencio de las víctimas se da sobre todo porque como sociedad no los escuchamos. Generalmente cuando sabemos de un caso así, el círculo cercano de las víctimas no les cree, les echa la culpa. Como vimos, les tratan de malhechores, que es su culpa, que ellos hicieron algo mal. Entonces, esta presión de la sociedad de estigmatizarles, de hacerles sentir como ellos son los culpables de lo que les ocurrió, hace que las víctimas guarden silencio y no se sientan cómodas a hablar. Por temor al rechazo. Exacto, por el temor al rechazo, y también pensemos en qué épocas, cuando son niños, estas cosas pasan en un círculo de confianza, con gente que ellos creen que son lo mejor que les ha podido suceder, sus maestros, sus guías espirituales o incluso desafortunadamente su propia familia. Entonces, como es gente tan cercana a ellos no los reconocen como agresores inmediatamente, sino cuando pasan los años y se dan cuenta de lo que realmente les ha sucedido. José Ignacio, ¿cuál es el proceso que sigue la Iglesia ante las denuncias? Porque es sorprendente que las víctimas, ya cuando deciden contar su historia, no lo hacen ante las autoridades civiles, lo hacen ante las autoridades eclesiásticas. ¿Cuál es el proceso que sigue entonces la Iglesia? El proceso es hacer una denuncia, pero resulta que en las gavetas del Vaticano se guardan cientos de esas denuncias que nunca fueron tramitadas. Juan Pablo II conoció infinidad de casos. Menciono el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, un pedófilo empedernido, un canalla. Y Juan Pablo II le daba tortas por el cumpleaños, conociendo perfectamente las canalladas. Entonces se tramita, pero todo queda en el gran silencio. Vaticano con Francisco ha cambiado un poco, no mucho, las cosas. Pero esto, ¿hasta qué punto ha menoscabado justamente la imagen de la Iglesia? Porque a ellos mismos les ha afectado no tanto el hecho de los abusos sexuales, sino más bien la posición que ha asumido la Iglesia Católica frente a los abusadores. Pero mira lo que ha pasado en Chile. Francisco fue a dar una misa en Osorno, donde el obispo Barros, que es un cómplice total del cura Caradima pedófilo empedernido, y cuando sale Francisco de Chile, la gente súper molesta y él dice, denme pruebas. ¿Cómo un niño abusado cuando era niño va a dar? ¿Qué pruebas va a dar? Reconozco que Francisco, cuando llegó a Roma, se dio cuenta de la metida de pata y está tratando de sacarlas, por lo menos está sacando unos cuantos obispos chilenos, cómplices y pedófilos también. Martina, ¿cuántos casos se han registrado aquí en nuestro país que hayan sido denuncias que ya hayan pasado a la justicia ordinaria? ¿Cuántos casos conocidos hay? ¿Hay algún dato de esto? Y además, ¿se han resuelto por esa vía? Desafortunadamente, en casos de abusos sexuales nunca hay un dato certero, porque solo aproximadamente 2 de cada 10 casos de abusos sexuales son denunciados por sus víctimas. Entonces, démonos cuenta que los pocos casos que hemos escuchado en estos días, el caso de Cuenca, el caso de Guayaquil, son solo la punta del iceberg de muchísimos casos más de abusos sexuales por parte de sacerdotes, por parte de profesores, que también hubo una época donde salieron muchísimos casos sobre ese tema. Entonces, desafortunadamente, no hay un dato cierto sobre este tema. Y más allá de eso, en los casos puntuales de la Iglesia,
hay una cierta inactividad por parte de la Fiscalía que no debería ser así, porque la Fiscalía de oficio podría investigar estos casos y no lo está haciendo, está esperando las denuncias y de cierta forma eso es expresar una cierta complicidad con la Iglesia, que prefiere mantenerlos dentro de su proceso canónico, que lo pueden hacer, pero el proceso canónico no impide que se apliquen las sanciones de nuestro Código Penal. Exactamente. Pueden paralelamente seguirse las acciones de tipo penal. Sí, exactamente. Y el Estado, al no dar respuesta, incluso podría incurrir en una responsabilidad internacional por no investigar estos casos. Así es, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que es deber ineludible de los estados iniciar de oficio investigaciones en casos de agresión sexual. Inmediatamente se enteran de esto. Entonces, si el Estado no lo hace, está incumpliendo con las normas internacionales y los niños se vuelven víctimas de una doble agresión. De una doble, de una triple, pero mira cuál es el truco. ¿Cuál ha sido el truco de la Iglesia Católica en estos casos? Convertir los delitos en pecados. Ese es el truco. Durante 20 siglos, 20 no, pongamos 19, la Iglesia Católica perdona pecados. Si yo soy un violador de un niño, yo voy al cura de la esquina, le digo, padre, me arrepiento, y el cura hace así, reza 10 Ave Marías o 10 Rosarios, y listo, se acabó el asunto. Y los delitos gravísimos, como es estas violaciones, se convierten en pecados que perdona otro cura, que a lo mejor también es pedófilo, y todo queda en familia y no se sabe nada. Ahora, José Ignacio, el Código Canónico establece penas, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué tipo de penas? ¿Cuáles son las máximas penas? ¿La exclusión de la Iglesia? Lo que ha hecho la Iglesia es que cambia al cura pedófilo de una parroquia a otra. Los trasladan. Lo traslada de un colegio a otro. A Marcial Maciel lo mandaron a rezar para que terminara sus días rezándole a Dios. Esa era la máxima pena que daban. La única pena es mandarlo a la cárcel. Una persona que hace eso no es ningún pecado. Claro que es pecado. Es un delito que tiene que ir a la cárcel. Ahora, aparte de la responsabilidad de la Iglesia, en este caso como institución, ¿no deberían ellos, al recibir estos casos, hacer una denuncia a las autoridades ordinarias? Eso no sería eso es lo correcto. El actuar correcto, digamos, de la Iglesia como institución. Absolutamente. Sí. Y el Vaticano lo ha dicho, Francisco dice eso, pero una cosa es que se diga y otra que se cumpla. Ahora, Martina, la Iglesia es miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional sobre derechos humanos, pero como parte del mismo tiene obligaciones, tiene que cumplir obligaciones para justamente evitar que estos hechos se den. ¿No deberíamos suponer entonces que el Comité de Derechos del Niño debería controlarlo, que de alguna manera debería supervisar y ajustar las disposiciones del propio derecho canónico para que justamente velar por los derechos de los niños? ¿No está también fallando ahí este tratado? El tratado, el organismo de supervisión del tratado es el Comité sobre Derechos del Niño. El comité lo que hace es someter a los estados a una evaluación periódica cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los estados envían información sobre esto es lo que hemos estado haciendo para cumplir la convención. El comité ve lo que envía el Estado, averigua también con las víctimas, con las organizaciones de la sociedad civil y emite unas observaciones finales. ¿Qué pasa en el caso del Vaticano? El Vaticano jamás ha enviado a tiempo la información sobre su Estado. En este caso, el Vaticano tiene la Santa figura, la Santa Sede, tiene figura de Estado, ¿no? Es como un semi-Estado. Es un Estado, es un Estado. Sí. ¿Ya?
es reconocido para el derecho internacional, es reconocido como un estado diminuto. Y por eso se lo invitó a este tratado internacional. Exactamente. Lo que pasa es que ellos envían tarde su información, pero la última evaluación sí se realizó. Y en las observaciones finales del comité justamente comienza diciendo que le llama la atención que las disposiciones del derecho canónico y del código canónico no se adaptan a las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño. El problema es que la figura del comité, como está creada, no puede recibir por el momento, hasta que ratifiquen los estados, denuncias individuales. Entonces, hasta el punto máximo donde puede llegar el comité es a estas observaciones y recomendaciones a los estados. Ok, es decir, no puede llegar más allá. En este caso, la Santa Sede, el Vaticano, deben decidir sobre si se cambia el código canónico o se lo deja exactamente igual, pero eso es una decisión propia de ellos. No hay manera de obligarlos a que cambie eso. No es estrictamente vinculante, pero en el próximo periodo de evaluación, justamente el comité le va a decir, ok, estas fueron mis observaciones y mis recomendaciones, ¿qué han hecho ustedes para cumplirlas? Y lo que llama más la atención en esta evaluación del Comité de Derechos del Niño sobre la Santa Sede es que ellos dicen que a partir de los comités de evaluación nacionales se ha podido determinar que la Santa Sede ha tenido una política de no responder hacia los abusos y violaciones sexuales a niños y más bien se ha dedicado a mover de una parroquia a otra los sacerdotes y hace un llamado a la Santa Sede para tomar acciones al respecto. Entonces habría que ver en el próximo periodo de evaluación qué es lo que responde la Santa Sede y qué es lo que realmente se ha hecho, pero de lo que podemos observar no ha cambiado mucho. Estas respuestas de la Iglesia Católica obviamente pueden ser motivadas para salvar la reputación de la Iglesia a nivel mundial. José Ignacio, quisiera analizar un poquito el tema de por qué se dan estos casos. ¿Puede ser el celibato tal vez la causa? ¿Estaría la Iglesia Católica dispuesta a hacer un cambio con relación a eso? A ver, el que es canalla con celibato o sin celibato es canalla, es decir, no es el celibato el que genera pedófilos. Pero también es verdad que la ley del celibato es una cosa tan monstruosa y antinatural que genera reacciones monstruosas y antinaturales. Pero convendría a los oyentes, a los televidentes, conocer cuál fue el origen del celibato. ¿Por qué la Iglesia Católica prohibió casarse a los curas? ¿Sabes por qué? Por razones económicas, porque en el siglo IV los emperadores romanos comenzaron a darle castillos, joyas, dinero, prebendas a los obispos. Pero claro, el obispo estaba casado, y si el obispo se moría, ¿quién se quedaba con las tierras y los castillos y las cosas? La mujer. El Vaticano dijo, de eso nada. Si quieren tener mujeres, ténganlas, pero no las pueden reconocer para que las herencias queden para nosotros. El origen del celibato fue prohibir el matrimonio para preservar el patrimonio. Pero ese fue el origen. Sí. Ahora, en la actualidad, la Iglesia Católica, digamos, podría cambiar en ciertos aspectos. ¿Ustedes creen que estaría dispuesta a cambiar en ese aspecto en particular? Tendría que estar dispuesta. Primera, porque Jesús y todos los apóstoles, menos Pablo, que era muy misógino, pero todos los amigos de Jesús tenían su esposa, su mujer, su familia. Eso se inventó mucho más tarde. El celibato no tiene nada que ver con el Evangelio, nada que ver, es antievangélico. Si Francisco quisiera hacer un gran favor a la Iglesia, tendría que eliminar esa ley antinatural y monstruosa que, aunque no es la causa de todos los pedófilos, pero muchísimas reacciones antinaturales vienen de esa ley. Podría ser la solución. Entonces, Martina, ¿cómo debería responder la sociedad ante esto? Por ejemplo, ahora con lo que sucedió en Cuenca, se habla de que era un secreto a voces y que la gente lo sabía.
pero ¿cómo se puede entender que la gente lo sabía y él seguía en contacto con niños hasta hace algunos años? ¿Por qué? Porque entonces la sociedad permite, se vuelve la misma sociedad, no solamente la iglesia, la misma sociedad se vuelve permisiva con estos casos. Yo creo que como sociedad lo que tenemos que cambiar es esta idea de si yo denuncio lo que está haciendo el sacerdote, el cura, mi guía espiritual, estoy yéndome en contra de mi iglesia. Y es un poco la reacción que se tuvo, por ejemplo, en redes sociales. Si uno, digamos, condenaba estos actos, la respuesta era, pero es que tú no eres creyente, y no tiene nada que ver con la fe. Es más. Es que se liga mucho la religión con quienes forman parte del ministerio, digamos, de la iglesia. Sí, exactamente. Y ese es el problema. O sea, la sociedad debe empezar a distinguir eso. Yo puedo ser creyente, puedo vivir en la fe. E incluso creo que es aún más seguir los preceptos de la religión católica el hecho de condenar estos actos más bien que encubrirlos. Y entonces debe haber este cambio de chip de, no, es que si yo hablo mal de mi cura, no estoy siendo un buen católico. Eso no tiene nada que ver. Y creo que hay que empezar a hacer esa distinción entre lo que es la fe, lo que nosotros creemos, nuestra religión, y las personas que nos han puesto al frente como nuestros guías espirituales, que finalmente son personas y tienen que ser procesadas por sus actos. Y claro, y son personas que lamentablemente generan confianza. Eso es lo más grave de todo, porque son las personas, así como los profesores, en las que más confían no solamente las víctimas, sino también los familiares, la sociedad en general. Eso es lo más grave de todo lo que está ocurriendo. Ahora, enfocándonos un poco en nuestro país, ¿qué deberían hacer, cómo deberían actuar las autoridades en este momento ya con lo que tienen en las manos? Se debería, se aduce también que es una persona que tiene 91 años, creo que tiene el sacerdote de Cuenca y está en mal estado de salud y todo, pero de alguna manera deben responder para sentar un precedente. Pero totalmente, el cura Cordero habla de malhechores. Resulta que las víctimas son malhechores, las víctimas de su crimen son malhechores. Él debe de ir a juicio y a la cárcel, porque en la consulta popular el pueblo de Ecuador votó que los crímenes, tipo de crímenes no prescriben, con lo cual aunque tenga 100 años, ¿verdad?, va a juicio y tiene que ir a la cárcel, y no por un año, ¿no?, sino por unos cuantos años. Y además que la justicia es para todos, la justicia no distingue entre quién comete el crimen, es un crimen y eso es lo que se juzga. Y todavía peor, María del Carmen, porque si tú eres un canalla y haces una canallada, bueno, eso era lo que eras, pero uno que se dice representante de Dios es doblemente culpable. Así es. Porque si tú eres un qué sé yo, bueno, pero tú que dices que te llenas la boca y que dices misa y que comulgas y que te dices representante de Dios y resulta que eres un canalla, eres doblemente, triplemente canalla. Bueno, y con eso nos quedamos, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes en blanco y negro con las conclusiones. Bueno, y regresamos con nuestras conclusiones. ¿Qué debemos hacer para que esto no ocurra? Bueno, en primer lugar, creo que tanto los colegios como la iglesia tiene que empezar a pensar a quién está poniendo frente a nuestros niños, o sea, con quién están los niños y hacer una evaluación de estas personas. Pero más allá de eso, creo que debe ser una respuesta como sociedad. Tenemos que empezar a rechazar esto apenas lo sepamos. No es posible que
haya, justamente estábamos hablando de esto antes, hay investigaciones periodísticas, por ejemplo, como la de Spotlight en el Boston Globe, donde se saquen cientos, 200 casos de encubrimiento de curas que que violaron a niños, que incurrieron en abuso sexual, y luego la sociedad no reaccione frente a los funerales que se hacen al cardenal Bernard Law en el Vaticano, después de que incluso una investigación ha sacado a la luz esto. Yo creo que como sociedad tenemos que volvernos completamente intolerantes a estas acciones. Incluso cuando hay duda, debemos exigir que esa persona sea apartada, que no siga dando clases o misa o con los grupos juveniles hasta que se aclare esa situación. Porque los dejamos ahí con las víctimas, como está pasando, por ejemplo, ahora en la Universidad Central, los dejamos que sigan teniendo contactos con las víctimas y eso genera que al mismo tiempo las víctimas no se sientan cómodas en hablar. José Ignacio, las conclusiones finales. A mí me gustaría recordar las palabras de Jesús, de Jesucristo, sobre este asunto, porque Él habló. Él habló. Y Jesús dice en su Evangelio, a quien le haga daño a un niño, a una niña, a un menor, a quien lo escandalice, a quien le haga daño, más le valdría que le amarraran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Jesús, que tuvo compasión y comprensión con un montón de pecados, vamos a llamarles, con el abuso a los niños y las niñas fue radical, que le amarren una piedra al cuello y los tiren al mar. Pues la Iglesia debería entonces tomar en cuenta las palabras del propio Jesucristo. Jesús. Sí, señor. Bueno, y con eso finalizamos. Quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados, la doctora Martina Rápido, abogada especializada en los derechos humanos, y José Ignacio López Vigil, teólogo, coordinador de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Y también queremos aclarar que a este espacio de Blanco y Negro invitamos a voceros de la Iglesia Católica, pero lamentablemente ellos no aceptaron acompañarnos para poder debatir, para poder conversar sobre este tema. Hoy hemos revisado, como lo dije inicialmente, un tema muy complejo que toca los aspectos más sensibles de una sociedad. Por eso nosotros, como parte de esta sociedad, estamos obligados a analizarlo con conciencia y sin prejuicios. Esto es Blanco y Negro. Nos esperamos la próxima semana.